Cordial saludo, les habla el ingeniero electrónico David Fernando Martínez Villamil de la Escuela de Electrónica Arte Mecatrónica. El día de hoy les presento un sensor de temperatura con un LM35. En realidad el sensor es el LM35, pero vamos a hacer un control de temperatura recibiendo la señal del LM35. El LM35 tiene forma de transistor, como lo mostramos ahí. Anexo a este video o en la página web subo el datachip del sensor, los pines de conexión, y vamos a utilizar un microcontrolador Atmega 328P. Con la tarjeta Arduino podemos programar este microcontrolador y dejarlo libre, sin la tarjeta, para que haga sus funciones. Adicional a esto, vamos a utilizar un display, 7 segmentos, y en caso de que queramos sumergir el sensor, podemos utilizar una masilla para carros con una pomada especial para que ésta se endurezca y pueda el sensor estar impermeabilizado. En este caso lo sumergimos en un bote con agua, en un recipiente con agua, y en este mismo recipiente hay un calefactor. Entonces, ¿cuál es la idea? Programar la temperatura que el sensor va a detectar, la temperatura por el usuario. En este caso está en 25.7. Estos controles de temperatura son muy útiles porque en galpones donde hay aves, pollos, o en galpones donde existen cultivos hidropónicos se necesitan controlar temperaturas. Entonces este proyecto permite tener la versatilidad de que el usuario pueda programar la temperatura a su gusto, y cuando esa temperatura supere un límite o esté por debajo de un límite, active el calefactor o desactive el calefactor. Entonces en este momento el usuario ingresó la temperatura, y cuando la temperatura está por encima del rango que está programado, inmediatamente ese calefactor se apaga. De eso se trata este proyecto, de hacer un control de temperatura. Entonces, anexo a esto, yo voy a explicar en un simulador en Proteus cómo funciona, y además voy a subir el esquema del circuito montado en Proteus. Acá estamos en el simulador de Proteus, donde tengo conectado el LCD a la tarjeta de desarrollo Arduino. Voy a subir el esquemático del LCD y la tarjeta de desarrollo Arduino para las personas que quieran conectar el LCD a esta tarjeta. Ahí están los pines dirigidos hacia los pines de la tarjeta, los pines de conexión entre ambos, y acá tengo un potenciómetro. Tengo un potenciómetro que está conectado a la entrada A0 análoga del Arduino, y tengo el LM35 conectado a la entrada A1 del Arduino, a la entrada análoga. Entonces, ¿de qué consta este proyecto? Como lo veíamos ahora en el video, el proyecto es detectar la temperatura del sensor LM35, que es este, y establecer unos rangos máximos de temperatura, y cuando se supere este rango máximo de temperatura se va a desactivar el relevo que me va a encender este bombillo de 120 voltios. Este bombillo puede ser un calefactor de 120 voltios, una resistencia eléctrica. En este caso tenemos aquí un bombillo. Entonces el calefactor está conectado a la salida 6 del Arduino, y el LED de OK está conectado a la 7, como lo vemos acá. Este LED 2 está conectado a la 7, a la salida 7. Perfecto. Tenemos el transistor que activa la bobina del relé. El relé es un elemento electromecánico que se activa con un campo magnético generado por una bobina. Entonces, cuando esta señal de acá excita el transistor, energiza el relé, cierra el contacto y se activa la resistencia o el bombillo que tengamos acá. Ese control se va a hacer
desde el microcontrolador, según el programa que nosotros tengamos en el microcontrolador. Acá en la pantalla vemos el set point, el punto de referencia, establecido en 32.99, y eso me lo da el potenciómetro que yo tengo conectado al pin A0 del microcontrolador de la tarjeta Arduino. Si yo muevo el punto de referencia a 34, quiere decir que cuando la temperatura supere 34 grados centígrados se me va a desactivar este calefactor. En este momento está activo. ¿Por qué? Porque la temperatura está por debajo y yo necesito que esa temperatura suba hasta 34.6. Entonces vamos a simular aquí que la temperatura está subiendo efectivamente. Si está prendido el calefactor o el bombillo que está produciendo temperatura, la temperatura sube por encima de 34.6, aquí está en 35.19, entonces se apaga el calefactor porque el usuario tiene el punto de referencia establecido con el potenciómetro y el punto de referencia está en 34.6. quiere decir que de aquí no se puede subir esa temperatura, porque si no ya se quemarían los pollos o se dañaría el cultivo. Entonces listo, se apagó el calefactor y la temperatura va bajando a medida que pasa el tiempo, baja la temperatura y se enciende nuevamente el calefactor. Entonces la temperatura nuevamente sube y se apaga el calefactor y se prende un bombillo de OK. Supongamos que más adelante el usuario quiere modificar este punto de referencia, entonces se sube el punto de referencia a 42. Supongamos que hay algún producto que necesite estar a esta temperatura, a 43.55, entonces listo, está encendido el calefactor, la temperatura sube 36, 38, 39 y cuando supere los 43 debe de apagarse. 44 se apagó y se prende el bombillo de OK. Este es un control de temperatura típico implementado en sistemas donde hayan galpones o donde haya un cultivo o donde haya un producto que necesitemos controlar la temperatura. Espero que les haya servido mucho este video. Cualquier inquietud, cualquier duda, en la página me pueden dejar el mensaje o me pueden escribir al correo, yo estaré atento. Entonces implementen este proyecto. Está muy sencillo, está muy fácil. Anexo al proyecto, anexo este video o en la página dejo el esquema del montaje y el archivo en Proteus. Ahí voy a subir el archivo y voy a subir el esquema. Entonces muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.